Dada la función f de x igual a 5x cubo elevado a 2x más 1 partido de x cuadrado más 1, en el apartado A de este ejercicio nos piden determinar f' de 0. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular f' de x. Para ello, observando la expresión, tenemos por una parte que calcular la derivada de 5x cubo por elevado a 2x y luego la derivada de 1 partido de x cuadrado más 1. Pues bien, empecemos determinando la derivada de 5x cubo por elevado a x. Esta es la derivada de un producto, siendo un factor 5x cubo y el otro factor elevado a 2x. Por tanto, empezando, calculando la derivada de 5x cubo, tendríamos 15x cuadrado por elevado a 2x más 5x cubo por la derivada de elevado a 2x, que sería la derivada del exponente, que sería 2 por elevado a 2x, más derivada de 1 partido de x cuadrado más 1, pues sería derivada de 1, eso vale 0, por x cuadrado más 1, menos 1 por la derivada de x cuadrado más 1, que sería 2x, y todo partido de x cuadrado más 1 y todo elevado al cuadrado. Esto sería igual a 15x cuadrado por elevado a 2x más 5 por 2, que son 10x cubo por elevado a 2x. Y en ese cociente, como aquí tenemos 0 por x cuadrado más 1, esto sabemos que vale 0, y nos quedaría menos 2x. De tal forma que esto lo podemos escribir como menos 2x partido de x cuadrado más 1 al cuadrado. Pues bien, recordemos que en este apartado A nos piden determinar f' de 0. Pues para ello tenemos que sustituir el valor de x igual a 0 en la derivada. Y tenemos que determinar f' de 0 de la siguiente forma, poniendo 15 por 0 al cuadrado por elevado a 2 por 0 más 10 por 0 al cubo por elevado a 2 por 0 menos 2 por 0 partido de 0 al cuadrado más 1 y todo al cuadrado. Pues esta parte de aquí sabemos que es igual a 0, esto también es igual a 0, y como 2 por 0 también vale 0, esto nos quedaría igual a 0. De tal forma que f' de 0 es igual a 0. Pues ya hemos resuelto el apartado A de este ejercicio. Para determinar el apartado B, es decir, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 0, 1, tenemos que recordar la ecuación de la recta tangente a una función en un punto. Esa ecuación es fi igual a f de a más f' de a por x menos a. Particularizando para este ejercicio, es decir, para el punto x igual a 0, tendríamos igual a f de 0 más f' de 0 por x menos 0. Tendremos que calcular, como observamos, cuánto vale f de 0. Pues bien, esto sería igual a 5 por 0 al cubo por elevado a 2 por 0 más 1 partido del 0 al cuadrado más 1. Y esto es igual, pues esto de aquí vale 0 y nos quedaría que f de 0 pues vale 1. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación de la recta tangente a la función f de 0 y f' de 0, obtendríamos que la y es igual a f de 0, que vale 1, más f' de 0, que lo calculamos en el apartado anterior, que vale 0, por x menos 0. Y simplificando la expresión, como esto vale 0, nos quedaría que la recta tangente a la función en el punto x igual a 0 sería igual a 1.
Esta sería la solución de este apartado. Observamos que esa recta tangente es una recta horizontal.